Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les voy a hacer un recorrido, una breve explicación sobre la historia constitucional de México. Y con ello vamos a responder a la pregunta, ¿cuántas constituciones ha tenido México? Aquí específicamente, pues vamos a hablar de México porque es mi país, pero estoy seguro que en todos y cada uno de los países ha habido muchísimas constituciones, lo cual es muy interesante porque cada constitución responde a un movimiento, a una situación, a un contexto específico y muy diferente en muchas situaciones. Entonces, bueno, pues en este caso vamos a hablar de México, que es donde yo estoy, donde vivo. Entonces vamos a responder esa pregunta de cuántas constituciones tiene México. Y por lo tanto haremos un estudio de lo que se llama la historia constitucional de México, o historia del constitucionalismo mexicano también se le llama así. Así que vamos a empezar y vamos a empezar por una constitución que en realidad aquí sí les aplica tanto a México como a muchos otros países de América Latina y también a España. ¿Por qué? Porque la primera constitución que podríamos decir y que muchos autores consideran que es la primera constitución que aplicó en México, que estuvo vigente en México, es la constitución de Cádiz. Como ustedes recordarán, y si no saben, se los cuento, aunque yo espero que lo sepan, México, antes de ser México, fue un virreinato, fue el virreinato de la Nueva España y así como muchos otros países de América Latina, fueron virreinatos, fueron colonias que pertenecían a la corona española y por lo tanto nos aplicó el derecho español. En ese orden de ideas, nosotros fuimos 300 años una colonia, fuimos 300 años un virreinato, hasta que nos independizamos en 1821, a la par de muchas otras naciones de América Latina, como Colombia, Argentina, entre otras varias. El punto es que cuando estaba todavía el proceso de independencia, cuando todavía no había como que una separación tal cual y el nacimiento de lo que hoy es México, en este territorio aplicó la Constitución de Cádiz que surge en 1812. ¿Por qué surge esta constitución? Bueno, porque resulta que España era un reino muy bonito, pero un día fue invadido por un personaje que me imagino conocen, que se llama Napoleón Bonaparte. Napoleón invade España, lo conquista, lo toma y los españoles se organizan en cortes que buscan generar una constitución para restaurar la monarquía española, pero una monarquía liberal. Así que esta constitución de Cádiz viene a establecer una forma de gobierno que es una monarquía parlamentaria, una monarquía constitucional. En esta constitución se establece, en primer punto, que España es la unión tanto del territorio europeo como de sus colonias en América. De hecho, en el constituyente o en la creación de esta constitución de Cádiz, no solamente participaron españoles, sino que también se convocaron a diputados constituyentes de las colonias en América. Fueron constituyentes de la Nueva España, de la Nueva Granada y de otras virreinatos. Esta constitución establece que la religión católica es la única. Recordemos que España y los virreinatos de aquí eran, no vamos a decir países, eran territorios sumamente católicos y pues la influencia todavía persiste hasta nuestros días y es por eso que se hizo hincapié en esta constitución de decir, bueno, sí vamos a ser liberales, vamos a hacer una constitución, pero que quede claro que la religión católica es la única. Y en tanto que esta constitución buscó ser una constitución liberal, se estableció la división de poderes. Por un lado íbamos a tener al rey, que siempre ha estado, pero ahora iba a ser un rey con un poder limitado. Recordemos que los reyes en la historia de la época de las monarquías absolutistas, pues los reyes hacían lo que querían cuando querían y cuando se les venía en gana, no había nada que los limitara. Esta constitución dice, ok, sí conservamos al rey, pero va a tener límites. El rey va a expedir y ejecutar las leyes, va a estar sujeto a lo que le digan las cortes, va a estar auxiliado por secretarios, pero va a estar limitado. El rey no puede hacer lo que quiera. Se establecen las cortes, que las cortes diríamos que son una especie de parlamento, las cuales su principal trabajo va a ser establecer y fijar contribuciones, van a autorizar alianzas con otras potencias de otros estados y además van a autorizar los matrimonios reales. Si el rey se quería casar, las cortes le tenían que dar el visto bueno. Es decir, el rey va a estar limitado por las cortes y las cortes van a ser ese contrapeso importantísimo que va a tener este rey. Y se establecen los tribunales que van a aplicar las leyes en casos civiles y penales, y su única finalidad, su única esencia es juzgar y aplicar sanciones de los tribunales. Además, en esta Constitución de Cádiz se establece el gobierno de provincias y de pueblos, es decir, se busca establecer un gobierno más administrado, más estructurado y por lo mismo ya no tan centralizado. Un gobierno centralizado es aquel en el cual en un solo lugar se toman las decisiones de todo el territorio, se toman las decisiones de todo.
Esta constitución busca establecer, diríamos, niveles de gobierno, órdenes de gobierno, y así surgen los gobiernos de provincias que iban a contar con ayuntamientos. Los ayuntamientos se iban a componer por alcaldes, regidores y jefes políticos, y además en cada provincia iban a haber diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales, diríamos, son parlamentos chiquitos, representaciones chiquitas, que lo que buscaban era ayudar a la gobernanza local. Entonces, la Constitución de Cádiz viene a ser un parteaguas muy importante porque nos viene a cambiar el panorama político que tanto regía en España como en sus colonias en América. Y al aplicarse esta Constitución aquí, por ejemplo, en la Nueva España, empezó a dar pauta que se llevan a cabo elecciones, a que hubiera representación de la Nueva España en las Cortes de España. Empezó a haber más como que liberalización. E incluso esta bendita Constitución fue lo que hizo que, de hecho, México tal cual se independizara, la Nueva España se independizara. ¿Por qué? Porque hacer una constitución tan liberal, tan de moderna, diríamos, tan de siglo XIX, pues la gente privilegiada de la Nueva España lo veía esto como una amenaza y dijeron, no, si nosotros seguimos siendo una colonia española, nos va a aplicar esta constitución y bye. Pues, por ejemplo, esta constitución abolía el Tribunal del Santo Oficio, abolía la Inquisición. Entonces, por eso es que nos independizamos en realidad, porque la gente privilegiada dijo, no, ahora sí queremos independizarnos para que no nos apliquen esta constitución y aquí nosotros nos podamos repartir el pastel. Entonces, por eso esta constitución tan importante y sí nos aplicó. Segunda constitución, la constitución de Apatzingán. Esta surge aquí en la Nueva España cuando se está dando el proceso de independencia. Surge en el año de 1814 en el famoso Congreso de Apatzingán o Congreso de Anáhuac o Congreso de Chilpancingo. El punto es que era un congreso que convocó José María Morelos y Pavón, el famoso siervo de la nación, y convocó un congreso porque en realidad cuando inicia el proceso de independencia de la Nueva España con Miguel Hidalgo y anexos, ellos en realidad lo que abogaban o lo que querían era separarse, digamos, momentáneamente de España en lo que el rey regresaba, pero no querían renunciar a un rey, ellos querían que todo siguiera en orden, pero lo que no querían era estar bajo el poder napoleónico. Ya cuando llega Morelos a la época de independencia y a este movimiento, Morelos sí no es de reyes, él sí dice así, como, no, yo no quiero separarme para que luego vuelva el rey, yo no quiero eso. Morelos dice, yo lo que quiero es una república, influenciada obviamente por los Estados Unidos de América. Ya a manera de símil, Morelos convoca un congreso, así como los gringos lo hicieron. Morelos convoca un congreso y su producto de este congreso es la Constitución de Apatzingán de 1814. Sigue estableciendo a la religión católica como la única. Recuerden que la influencia era muy fuerte aquí en estos territorios. Se establece que la soberanía, ese poder de crear y destruir, ese poder de decir qué vamos a hacer como Estado, esa soberanía reside y emana del pueblo. Se establece obviamente la independencia de lo que ellos llamaban la América septentrional, en pocas palabras, la independencia de la Nueva España. Se establece una ciudadanía que se otorgaba por nacimiento y se habla de derechos individuales, sobre todo los derechos que surgen, que nacen con la Revolución Francesa, la igualdad, la seguridad jurídica, la propiedad, la libertad. Se establece que va a haber un Congreso que va a encargarse de hacer leyes, de declarar la guerra, de establecer todo lo del presupuesto, del gasto público. Se establece un supremo gobierno que va a encargarse de organizar los ejércitos, de fomentar la industria y de hacer cumplir los reglamentos, y se establece un Supremo Tribunal de Justicia. Aquí todo era supremo. Este Supremo Tribunal de Justicia va a estar compuesto por 5 individuos y va a dictar y revocar sentencias. Si se dan cuenta, empieza a haber ya atisbos de la división de poderes y de lo que poco a poco fue constituyéndose como lo que hoy en día es el Estado mexicano. Pero la Constitución de Apatzingán la verdad es que duró muy poquito en su vigencia porque pues a Morelos lo matan al año siguiente, entonces, bueno. Después de muchos ires y venires en la historia de México, en 1821, la Nueva España se independiza y surge primero un imperio, el Imperio Mexicano con Agustín Iturbide, pero pues el imperio dura poco menos de un año, se cae el imperio y se establece un gobierno de tres, un triunvirato, que va a ser encabezado por tres personajes que espero que los conozcan y si no, pues los tienen que conocer, que son Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. Estos tres personajes gobiernan hasta que convocamos a un Congreso Constituyente y surge en 1824. Este año se cumple 200 años de eso. En 1824 surge la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que si les tengo que ser muy sincero, es que esta constitución
fue una copia y pega, fue una calca, fue exactamente lo mismo que de la Constitución de los Estados Unidos de América, fue exactamente lo mismo. O sea, los mexicanos, como buenos mexicanos, no nos importó, nos valió gorro, por no decir que nos valió ya saben qué cosa, y agarramos la Constitución estadounidense y literalmente pusimos lo mismo, pero en español. ¿Por qué? Van a ver, se establece que se da la libertad y la independencia de México, la religión católica como la única se conserva, se establece que nuestra forma de gobierno y de Estado va a ser una república representativa, popular y federal con división de poderes. Se establece un poder legislativo donde va a haber dos cámaras, una de diputados y una de senadores, exactamente igual que en Estados Unidos de América. Este poder legislativo, este Congreso va a fijar gastos y contribuciones, va a aprobar tratados internacionales y va a decretar la guerra. Poder ejecutivo, va a haber un presidente de los Estados Unidos mexicanos que va a durar 4 años, igual que en Estados Unidos, y se establece que va a haber un vicepresidente, igual que en Estados Unidos. Este presidente y el vicepresidente se eligen por voto indirecto, igual que en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente se eligen por un sistema de voto indirecto. O sea, no es como que tú vayas y te den una boleta y te digan, votas por este para presidente, no. Tú das tu voto por un partido, pero esos votos son enviados a la Cámara de Representantes y ya la Cámara es la que va haciendo los votos. Es un sistema más complejo. Ese mismo sistema se establecía en esta Constitución, la de 1824. ¿Qué hacía el Poder Ejecutivo, específicamente el presidente? Elaborar reglamentos, cuidar la recaudación y disponer del ejército, de las Fuerzas Armadas. En realidad este sistema no nos funcionó porque el vicepresidente era el que quedaba en el segundo lugar de las votaciones. ¿Y qué pasaba? Pues que pasó en México que el que quedaba como vicepresidente le daba un golpe de estado o mataba al presidente para hacerse presidente. Ya saben, México mágico. Y se estableció un poder judicial con una Corte Suprema de Justicia que no era una corte constitucional, no estaba encargada de proteger a la Constitución ni nada de eso, simplemente resolvía los litigios civiles penales que existieran y se establecieron magistrados de circuito y juzgados de distrito. Además, como se estableció en esta Constitución que seamos una república federal, a igual que el Estados Unidos, se estableció que iban a existir estados libres y soberanos, mejor dicho, entidades federativas que tendrían un gobierno dividido en tres ramas. En cada estado, en cada entidad federativa, habría un gobierno que tendría una rama legislativa, una ejecutiva y una judicial. Es decir, habría un congreso local, habría un titular del poder ejecutivo local, un gobernador, un gobernador y un poder judicial local, tribunales locales. Y los estados, las entidades federativas tendrían ciertas obligaciones y también ciertas restricciones. Si se dan cuenta, es la copia exacta de la Constitución estadounidense, pero una copia mal hecha. ¿Por qué? Porque México pues no estaba adecuado, no estaba idóneo para una república, mucho menos federal, pero bueno, nosotros quisimos vernos muy gringos. Esa fue una otra constitución que hubo. Después, sabrán ustedes, y si no lo saben, se los informo, hubo un personaje muy famoso en México, yo diría que es de los más odiados en la historia, que se llamaba Antonio López de Santana, muy conocido por vender más de la mitad del territorio. Ya saben, mitos de la historia, no se lo crean, infórmense, estudien, si quieren yo les recomiendo libros de historia. Pero bueno, Antonio López de Santana, por lo que sí es cierto que es muy recordado, es porque gobernó mucho tiempo, iba, venía, se cansaba de gobernar, se iba a su rancho, regresaba, etcétera. Y en ese ir y venir, pues esta constitución que les comento, la de 1824, era muy liberal, era de un corte republicano, era un corte federalista. ¿Qué pasa? Que pues no todos estaban conformes, claro está. Y en esta época, en 1836, el bando liberal, el bando federal, ya no tenía popularidad en México. Y es cuando asciende al poder personajes que pertenecían a un bloque centralista. Y por centralista no me refiero a conservador. Por centralista me refiero a que era un bloque que decía que en lugar de que México fuera estados, como lo es hoy en día, que México fuera gobernado por un poder central. A eso era centralismo. En ese sentido, y a fin de avalar su poder, e influenciados y con participación de bloques conservadores, ahí sí, es que decretan una nueva constitución, que serían las 7 leyes de 1836, también ya llamadas las 7 leyes de Santana, porque pues Santana fue el principal personaje que ahí anduvo participando. Surgen, como su nombre lo dice, en 1836, y eran 7 leyes. La primera ley establecía derechos y obligaciones de los mexicanos. La segunda ley estableció, si se dan cuenta, en 1824 tenemos tres poderes:
legislativo, ejecutivo federal, legislativo, ejecutivo y judicial. Con estas 7 leyes surge un cuarto poder que estaría establecido en la segunda ley, que sería el Supremo Poder Conservador. El Supremo Poder Conservador sería el encargado de estar vigilando que los otros 3 poderes hicieran bien su chamba, que no se inmiscuyeran en los asuntos ajenos y protegería a la Constitución. Era un Supremo Poder Conservador porque lo que buscaba era conservarla a la Constitución, mantenerla, protegerla. No era un poder conservador de, ay, viva la iglesia, no, no. Era conservar la Constitución. No hay que dejarse llevar por lo que dicen luego los speeches históricos políticos. Tercera ley, mantuvo un poder legislativo. Cuarta ley, un poder ejecutivo. Quinta ley, un poder judicial. En la sexta ley se estableció la división del territorio de la República y el Congreso de sus pueblos. Se eliminó el federalismo con estas 7 leyes y se establecieron, en lugar de estados, se establecieron departamentos que no eran libres y soberanos, que no tenían congresos locales, que no tenían nada de eso, sino que los departamentos estaban atenidos a lo que dijera el poder central. ¿Y quién era el poder central? El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Bye. Y en la séptima ley se establecieron las variaciones de las leyes constitucionales, lo que hoy llamaríamos el procedimiento de reforma a la Constitución, o en este caso, el procedimiento de reforma a estas leyes. Bueno, después de eso, México, si le han dado una leída a su historia, o si la han investigado, sabrán que México ha sido un relajo en su historia, y sobre todo en el siglo XIX. Fuimos República Federal, luego fuimos República Central, luego fuimos República no sé qué, luego fuimos Imperio, fuimos esto, fuimos el otro. Y en ese ir y venir hubo otros documentos que podríamos llamar documentos constitucionales. En primer lugar, las bases de organización política de la República Mexicana de 1843, que era una constitución, un documento constitucional centralista. Y posteriormente, un acta constitutiva y de reformas de 1847, que era de un corte liberal. ¿Por qué no ahondo en esto? Porque la realidad es que no fueron muy complejos, sino fueron muy trascendentales. Sí impactaron, sí fueron relevantes, pero hacia nivel constitucional tal fuerte, y así como estas constituciones que he visto, pues no. Nos vamos a remitir a 1857. ¿Qué pasa en 1857? Bueno, pasa que gobernaban los liberales. Después de todo este merequetengue que hubo, gobernaban ya los liberales, los republicanos, los federalistas. Y convocan un Congreso Constituyente que arroja la Constitución Política Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, que esta constitución es tan importante, ¿por qué? Porque es la que termina desembocando o la que termina provocando la guerra de reforma, la guerra de los 3 años. En esta constitución se reconocen los derechos del hombre, se establecen las condiciones y requisitos para dar la nacionalidad mexicana y la ciudadanía mexicana, se establece que la enseñanza es laica, libre de religión, cualquier religión, se establece la libertad de expresión y de imprenta. Importante, se establece un poder legislativo unicameral. Con esta constitución se desaparece al Senado y solamente queda una Cámara de Diputados. Esta constitución quita al Senado y ya no existe. Solamente nos quedamos con la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo se establece que es un presidente de los Estados Unidos mexicanos que dura 4 años, y en el Poder Judicial se establece una Corte Suprema de Justicia compuesta por 11 ministros, se establecen tribunales de distrito y de circuito, y muy importante, se eleva a nivel constitucional el amparo, este instrumento que ya hemos estudiado en otros videos. Y pues se establece el gobierno federal, entidades federativas, estados con un gobierno dividido en legislativo, ejecutivo, judicial, con obligaciones y restricciones. Volvemos a ser una república federal. Al federalismo regresamos. Pero como les digo, esta constitución provoca una guerra de 3 años, la guerra de reforma. Sabrán que gana la guerra de reforma Benito Juárez, se restablece la república. Y después de eso, pues llegó al poder un personaje también conocido en la historia de México. Algunos lo aman, otros lo odian, que es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz gobierna con esta constitución, pero Porfirio Díaz se prolonga en el poder 30 años, lo que provoca una revolución, la Revolución Mexicana de 1910, y después de esta revolución, de un ir y venir de matanzas, de tragedias y de una serie de problemas, en ese entonces el que queda como victorioso, el que gana, el que se lleva el pastel, y queremos decirlo así, es un personaje llamado Venustiano Carranza, barbita, bigotito, canosito, lentecitos. Y Venustiano Carranza dice, ¿saben qué? Ya estuvo bueno, ya tuvimos un buen de problema, ya tuvimos revolución. Si queremos que no nos vuelva a pasar esto, hay que hacer una constitución que responda a las causas que dieron origen a la revolución. ¿Y qué dio origen a la revolución? Bueno, si conocen la historia de México, o si no se los cuento,
Durante el porfiriato no había propiedad básicamente de nadie, porque el gobierno te podía y te venía a quitar la tierra si quería. No había derechos laborales, o sea, había una explotación laboral en México increíble, porque se propició más la industrialización, la modernidad, que sobre los derechos de las personas. Y entonces con la Constitución de 1917 se buscó remediar todos esos problemas. Y así, el 5 de febrero de 1917, surge la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece cuestiones importantes. Número uno, la enseñanza es libre. Cada quien educa como quiera a sus hijos, pero la enseñanza que imparta el Estado va a ser laica. O sea, si tú quieres llevar a tu hijo a una escuela pública, esa enseñanza que se le va a dar ahí es laica. Si tú quieres llevar a tu hijo a una escuela católica o lo que sea, bueno, estás en tu derecho, la Constitución te lo reconoce, pero la enseñanza que da el Estado es laica. Se establece que la propiedad de las tierras y aguas es originaria de la nación y la nación cede esa propiedad para constituir la propiedad privada, pero todo en esta nación le pertenece a la nación. Y se establecen derechos laborales y obreros en el artículo 123, importantísimo porque esto es lo que hace que a ojos de muchos doctrinarios y de muchos especialistas, esta constitución, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos de 1917, sea la primera constitución de carácter social en el mundo, la primera constitución que reconoce derechos sociales, en esos derechos laborales y obreros. Esta constitución establece un poder legislativo con dos cámaras, una de diputados, una de senadores, un poder ejecutivo, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, y un poder judicial en una Suprema Corte de Justicia de la Nación con 11 miembros, y se establecen magistrados de circuito y juzgados de distrito. Y se conserva la organización federal con entidades federativas o estados libres y soberanos con un gobierno dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, y estos estados o estas entidades federativas tienen obligaciones y restricciones bien establecidas. Y pues bueno, esta constitución es la que actualmente nos sigue vigente, nos sigue rigiendo, lleva más de 1000 reformas, pero bueno, es la que sigue vigente. Y pues bueno, es la constitución que hoy tenemos en México. Si se dan cuenta, México ha tenido mucha historia constitucional. Yo les di una pequeña embarradita, una pequeña explicación, pero para más información y para que puedan conocerlo más, porque además la historia constitucional de México es bellísima, les dejo estas tres obras. Sobre todo les recomiendo la de El profesor Pérez de los Reyes y la del profesor Soberanes. Los dos son excelentes, esas dos obras buenísimas. Las tres son buenas, pero esas dos les van a casar fácil. Y pues bueno, hasta la historia constitucional de México. Investiguen también la historia constitucional de sus países, vean cuántas constituciones han tenido. Es muy interesante. Y bueno, sin más por el momento, espero que les sirva este video. Cuídense mucho y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.